Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del programa Conversando desde el Patio. Esta vez hacemos un especial en el mes de las mujeres, celebrando el 8 de marzo. Nos acompaña ahora para hablar sobre el movimiento de mujeres de Cuenca, la doctora Cecil Durán Rendón. Bienvenida, doctora. Gracias. Normalmente se presenta una breve semblanza de nuestros invitados, pero en esta ocasión más bien quisiera pedirle a usted que nos cuente un poco cómo llega a doctorarse, porque es bien interesante, estuvimos hablándole hace un momento, dentro de una sociedad que, bueno, es una sociedad que si bien ha abierto un poco los espacios, para las mujeres ha sido complicado y sigue siendo complicado todavía acceder a educación, acceder a espacios de desarrollo profesional. Por favor, cuéntenos. Sí. Ceci. Bueno, yo soy de Guayaquil, pero vine a estudiar a Cuenca hace muchos años, en 1960. Y yo había estudiado secretariado bilingüe en, en Guayaquil, porque en esa época mi familia pensaba que eso estaba bien, era lo propio, porque el destino de la mujer era solo casarse y no hacía falta más. Entonces pensaron que era una buena cosa que estudie secretariado bilingüe. Pero a mí no me gustó nunca, nunca me gustó, y más vale, yo estuve en el Colegio Americano de Guayaquil, y yo más vale me escapaba de las clases de secretariado y me iba a las de bachillerato, me iba de oyente, digamos, pedía permiso a entrar a las clases de biología, de anatomía, de química, eso me interesaba, y asistía, pero en todo caso mi familia me exigió que yo acabe la carrera de secretariado bilingüe, y lo tuve que acabar, digamos, pero tal vez, como yo sabía inglés, porque de alguna manera yo había estado en los Estados Unidos algunos años en la primaria, entonces yo hacía traducciones, me llamaban para que haga traducciones, no para que sea secretaria, entonces yo hacía eso, pero mi interés era ser médica, entonces me fui a la Dirección de Educación de Guayaquil a preguntar qué podía hacer, entonces me dijeron, no, usted puede dar todos los exámenes de primero a sexto curso y se gradúa de bachiller y entra a la universidad, y yo dije, bueno, voy a hacerlo y estaba decidida a hacerlo. Pero en una de esas viajamos a los Estados Unidos porque allá tengo familia y yo le comentaba a una tía que mi interés, digamos, lo que pensaba hacer, entonces ella me decía, aquí en los Estados Unidos hay cursos que son, digamos, más rápidos, que uno puede, según la persona que se interese en intensificar los estudios, digamos, puede graduarse más rápidamente. Entonces me quedé en los Estados Unidos y efectivamente en poco tiempo, porque me dediqué de lleno. Yo tenía apuro en acabar el high school, entonces me gradué. Y cuando me gradué, mis tíos querían que yo me quede en los Estados Unidos, que me quede para estudiar la universidad, pero yo no quería, porque decía, si me quedo a estudiar la universidad, a lo mejor ya se complican las cosas, ya me quedo para siempre, y mi interés era regresar al Ecuador y estudiar en el Ecuador y trabajar en el Ecuador para mi pueblo. Entonces por eso fue que no me quedé. No me quedé aparte del cariño y del apoyo de mis tíos, porque mi tío era médico y me apoyaba mucho, pero yo dije, no quiero quedarme, entonces me regresé al Ecuador. Estando ya en Guayaquil, habían 3 universidades en esa época. Estoy hablando de 1960. Había la Universidad de Guayaquil, había la Universidad de Quito, la Central, y había la de Cuenca. Entonces, bueno, en Guayaquil yo no quería quedarme por el clima, que no me gusta mucho el calor, pero también porque de alguna manera mi familia era como que yo era no me comprendían mucho mis inquietudes, que por qué quería estudiar medicina, en fin, no sentía mucho apoyo, me querían mucho, pero yo era como un bicho raro para ellos, que no me encajaba mucho en lo que ellos esperaban de mí. Entonces yo dije, bueno, me voy a Quito. En Quito no conocía a nadie, pero dije, me voy a Quito, a la capital. Pero resulta que justo en ese año se creó de parte de la universidad la exigencia de que se hagan los estudiantes un año propedéutico, creo que es, o sea, ya no unos meses, sino un año enterito, y yo ya estaba comenzando con un poco de retraso, por lo que estudié otra carrera antes del bachillerato. Entonces dije, no, yo no quiero esperar un año más, y me vine a Cuenca, por eso me vine a Cuenca. Entonces aquí en Cuenca no conocía a nadie tampoco, pero resulta que aquí en Cuenca hay una señora guayaquileña casada con un cuencano, el hijo de Remigio Crespo.
Entonces yo no les conocía, pero ella al saber que yo venía a Cuenca puso a las órdenes la casa de los suegros, digamos. Me dijo que era bienvenida, que venga, y yo feliz porque no conocía a nadie en Cuenca, dije muchas gracias. Entonces yo vine y me hospedé en casa, donde ahora es el Museo Remigio Crespo. Ahí me hospedé yo inicialmente, pero al poco tiempo enfermó Remigito y se murió. Entonces cuando se murió la esposa, tenía un solo hijo que era casado en Guayaquil con esta señora que me puso las órdenes de la casa. Entonces yo lo que hice fue que yo quería quedarme en Cuenca. Yo no quería regresar a Guayaquil, estaba contenta en Cuenca, pero entonces ahí me fui a vivir al convento de las Madres Dominicanas en San Roque. Ahora es de la universidad ese edificio, era un colegio y un pensionado para universitarias. Entonces me fui allá porque no tenía dónde ir, digamos, sino que había este pensionado y como me quería quedar en Cuenca, entonces lo hice. Pero resulta que coincide con la Revolución Cubana y había muchos movimientos anticomunistas. Entonces yo estaba en el convento bien, pero me exigieron de que yo salga en las manifestaciones anticomunistas y yo me negué. Yo me negué porque yo admiraba la Revolución Cubana y decía, ¿cómo voy a ir? Entonces me dijeron, bueno, si usted no sale, entonces no está bienvenida en esta casa. Es un mal ejemplo. Entonces por eso salí del convento. Hay una cosa que es importante. Yo en Guayaquil, mi familia, digamos, yo veía que había muchas desigualdades. Y a mí me dolía, yo le preguntaba, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta gente pobre? Yo por suerte tenía educación, tenía una buena vivienda, en fin, yo personalmente no sentía esas falencias, pero sin embargo yo veía que había mucha desigualdad social. Y cuando yo preguntaba en mi casa me decían, lo que pasa es que son gente no emprendedora, son gente un poco ociosa, por eso es que hay pobreza. A mí no me convencía, pero me dolía esa situación. Entonces cuando vine a Cuenca, aquí descubrí un mundo que era completamente para mí nuevo, digamos. Y por eso que me gustó Cuenca. Ya en la universidad habían otras situaciones, también hice otras amistades que me hicieron ver las cosas de otra manera. Entonces ya es como que el mundo se abrió el horizonte. Y entonces por eso yo ya no quería regresar a Guayaquil, sino quedarme aquí en Cuenca. ¿Y usted termina graduándose de doctora en la Universidad de Cuenca? Sí, yo estudié por etapas, eso es interesante, porque yo ingresé en el 60, pero resulta que, bueno, hubieron movilizaciones contra Velasco Ibarra, no lo dejamos entrar. En esa época éramos pocas mujeres en la universidad. Y yo participé espontáneamente porque, bueno, sentí que debía participar, y entonces nadie me obligó, sino que era necesario, y entonces yo estuve en las marchas. Y resulta que por esas marchas, bueno, era como un bicho raro, decían, esta mujer, dice, ¿cómo se atreve a salir? Yo no tenía miedo, ya después pensando en lo que había pasado, me daba un poco de susto, pero en ese rato era necesario y salía, entonces no había problema. Entonces resulta que el que fue mi marido, él era cuencano, profesor en la universidad allá. Entonces él se me acercó un día en la calle y me dijo, quiero ser su amigo. Quiero ser su amigo. Entonces así lo conocía, que fue mi esposo. Él se me acercó en la calle a raíz de las movilizaciones. Bueno, entonces resulta que, bueno, ya salí del pensionado universitario y resulta que yo no tenía dónde ir. Y aquí había personas de izquierda que estaban solidarias conmigo, se preocupaban por mí. Pero bueno, en todo caso, el que fue mi esposo, él había dicho que a los papás de él, mi suegro era vicerrector de la universidad, el doctor Luis Monsalve Pozo, y le había pedido a mi suegro que por qué no me dan alojamiento en la casa. Pero mis suegros, ellos tenían unas propiedades en el campo y mi suegro venía a dar clases, a estar en el vicerrectorado y después iban allá. Entonces decía, pero no la vamos a mover sola, digamos, no por eso, pero él había propuesto que por qué no me reciben. Bueno, lo cierto es que fue dura esa época para mí porque Mona, de izquierda,
Entonces yo me sentía muy insegura porque me acosaban en la calle, en la cuenca conservadora me acosaban, yo tenía miedo. ¿Y feminista? Todavía no, todavía no. Pero todavía no era, pero ya era como descubriendo un mundo nuevo, comprendiendo las cosas de otra manera. Entonces todavía no era feminista. Sí me preocupaba en general, las mujeres y la situación social en general, sí me preocupaba. Pero lo cierto es que bueno, tuve la suerte que una compañera mía que estudiaba en la universidad me ofreció que vaya a su casa, en su dormitorio, que yo me pueda alojar en el dormitorio de ella, y yo comía, porque había, donde es el Raimipamba ahora, en esa época era de otros dueños, y era medio bohemio, era otro estilo. Y ahí yo me hice amiga de estas personas, porque resulta que cuando yo pasaba por ahí, salía a la calle, y oía, yo estaba todavía, cuando recién vine en casa de los Crespos, entonces resulta que yo pasaba por ahí y oía música clásica, y a mí me gusta mucho la música clásica. Y entonces, pero yo miraba, pero veía todo medio bohemio, medio así, entonces pasaba y repasaba y no me animaba a entrar, hasta que finalmente entré y así comenzó la amistad. Entré a tomar un tinto y después iba, cada vez que salía al centro, me iba allá y hice amistad con esta familia. Entonces lo que yo hice es, dormía en casa de mi compañera de la universidad y comía en el Raimipamba, en el Raimipamba bohemio de esa época. Era de una familia corral en esa época. Entonces resulta que yo me sentía muy sola y acosada, tenía miedo, porque incluso les cuento, cuando ya salí del convento, lo primero que hice fue hasta ver dónde alojarme, antes de que vaya a la casa de mi compañera y al Raimipamba, yo fui a un hotel, y en el hotel, la primera noche me quisieron tumbar la puerta. O sea, seguramente sabían de que estaba esta mona de izquierda, estaba en el hotel, ya yo en la calle me acosaban, yo tenía mucho miedo, entonces me dio miedo, pero no quería regresar yo a, a Guayaquil, sino quedarme aquí en Cuenca, pero tenía el problema de la vivienda. Entonces, el que fue mi esposo, él comenzó a ir, porque como los papás iban a la hacienda, él iba al Raimipamba también a tomar cafés y todo, y así comenzamos una amistad. Y lo cierto es que en un mes me propuso matrimonio. Y yo dije, hombre de izquierda, podemos luchar juntos, porque yo sentía miedo realmente porque me acosaban. Entonces la cuestión es que yo dije, podemos juntos hacer una vida y luchar por los ideales que tenemos, porque coincidían los ideales. Entonces por eso es que en un mes nos casamos. Nos casamos. Qué interesante. Sí, eso pasó, digamos, en un mes nos casamos. Entonces estaba hablando del estudio de medicina. Sí. Yo cuando ingresé, ya me casé, entonces resulta que yo tuve muchos embarazos seguidos y en un rato suspendí, porque yo había pensado, bueno, tengo los guaguas, pero cuando ellos estén grandes en la escuela, voy a regresar a estudiar medicina. Pero lo que pasaba es que yo siempre estaba embarazada. Yo tuve una época que un hijo mío nació en diciembre. Al año siguiente, en noviembre, tuve otra guagua. En octubre del año siguiente, o sea, cada 11 meses tenía una guagua. ¿Finalmente cuántos hijos llegó a tener? Yo tengo 8 hijos vivos ahorita, pero tuve algunos malpartos y una se murió. Pero vivos tengo 8 hijos ahorita. Entonces la cuestión es que yo en un momento me sentía que iba a dejar de estudiar un tiempo, entonces suspendí el estudio y me dediqué a la maternidad, digamos, a mis guaguas, pensando regresar, ni bien ellos estén en la escuela. Y por eso es que yo, por ejemplo, yo cuando regresé a la universidad, mis compañeros originales ya se estaban graduando. Cuando yo regresé, mis compañeros se estaban graduando. Y había una cosa interesante, que había cambiado el pensum. Entonces no sabían dónde matricularme a mí, porque a mí me correspondía regresar al tercer curso de medicina, pero resulta que había cambiado el pensum, entonces no sabía, yo digo, ¿en dónde me matriculo? Porque tengo que aprobar una serie de materias, pero el consejo directivo resolvió que más vale yo me matricule en el tercer curso, en el tercer año, pero que vaya aprobando de a poco, a lo largo de la carrera, las materias que se habían creado. Entonces, por eso es que yo me gradué con otros compañeros, inicié con otros y he tenido una serie de compañeros en los cursos que fui tomando progresivamente. Eso me pasó a mí, pero esa es la verdad con respecto a los estudios.
Y los estudios estuvieron también de alguna manera marcados por esta iniciativa de lucha, de oposición, eh, quizá de una postura rebelde como estudiante que le llevó a usted a ser parte o a formar parte de un grupo de mujeres del 8 de marzo. Resulta que en el Raimipampa, los dueños eran personas vinculadas con el Partido Comunista. Incluso uno de los hijos del señor Corral se fue a estudiar a la Unión Soviética y eran personas progresistas de izquierda. Entonces mi primera relación fue con personas comunistas. Y esas personas de alguna manera las que yo tenía relación. En esa época solo había el Partido Comunista y el Partido Socialista. No el revolucionario ecuatoriano, sino que eso es después. Habían esos dos partidos, pero por las circunstancias de mi vida yo me relacioné con personas del Partido Comunista. Y por supuesto en la universidad ya se analizaban las cosas de otra manera, no tan simplista como en Guayaquil, que realmente era una vergüenza lo que me decía mi familia. Pero la cuestión es que ya se abrió el horizonte y ya comencé a preocuparme, a ver las cosas, oía, asistía a conferencias y entonces ya como que se amplió el horizonte. Pero no pertenecía a ningún partido yo, sino que estaba relacionado con personas del Partido Comunista. Eso. Ahora, resulta que mi suegro era socialista y el padre de mis hijos era la juventud, él ya era profesor de la universidad, pero le habían mandado la juventud comunista a un encuentro en Europa, y él se había ido. O sea, él no era afiliado al Partido Comunista, pero tenía relaciones con personas del Partido Comunista. Entonces yo estaba rodeada en ese ambiente, sí. Pero era, digamos, en esas circunstancias que le cuento. Yo estaba estudiando, me interesaba. Y por eso es que incluso yo verá, después, yo quería comprender las cosas más científicamente. Entonces yo decía, no solo por corazón, sino que quería también estudiar. Entonces por eso es que yo después estudié sociología. Y yo soy socióloga también. Y fui compañera de Cecilia en sociología, de la prefecta. Una vez que se graduó como doctora. Sí, yo me gradué primero por doctora, pero resulta que cuando yo me gradué, yo después me divorcié. Entonces resulta que me divorcié y tenía que trabajar, entonces tuve la oportunidad, bueno, yo cuando era estudiante fui ayudante de cátedra en la carrera de medicina y después ya tenía que trabajar porque estaba sola. Entonces resulta que se me ofreció la oportunidad de trabajar en el magisterio fiscal. Entonces yo entré a trabajar en Paute, en el colegio 26 de febrero, 27 de febrero. Ahí trabajé. Pero hubo una cosa, un antecedente importante. A mí la UNE me dio el nombramiento para aquí al colegio Daniel Córdoba. Pero resulta que el rector del Daniel Córdoba era el doctor Eugenio Moreno, pariente de mi esposo. Y él no me quiso recibir porque yo era la mala del cuento, digamos. Siempre, cuando hay problemas, hay veces no es que uno es malo y otro es bueno. Y lo cierto es que en todo caso, mi divorcio fue muy feo. Y entonces a mí me dieron el nombramiento para ir la UNE me dio, al Carlos Cueva, ¿cómo se llama? Al Daniel Córdoba, pero él se negó. Entonces la UNE en segunda instancia me dio en el colegio de Paute. Entonces ahí sí me aceptaron y yo estuve en el colegio de Paute unos 2 años trabajando y después me dieron el pase acá al colegio César Dávila Andrade, en donde estuve trabajando 22 años. Pero mientras tanto yo también concursé, antes de divorciarme, concursé en la Facultad de Medicina y entonces gané un concurso y fui profesora por a medio tiempo. Porque como tenía tanta familia no podía dedicarme, pero ya con el divorcio tuve que trabajar más, entonces yo trabajaba de mañana en el colegio en Paute y después de tarde en la universidad. ¿En qué momento se forma el Frente Amplio de Mujeres? Verá, de alguna manera, de manera espontánea, habíamos personas que participábamos en las luchas sociales, estábamos ahí presentes, pero de manera espontánea. Por supuesto, también habían personas de partidos, pero bueno, en todo caso, yo participaba de manera espontánea y otras amigas también. Pero resulta que teníamos conciencia de que era importante, sobre todo, que las mujeres
nos involucremos, porque había mucho temor, veíamos que había mucho temor de parte de las mujeres que se subestimaban, como que no se atrevían, aceptaban ser subordinadas, no se sentían ciudadanas de segundo orden. Les habían lavado el cerebro pensando eso, entonces las circunstancias, entonces nosotros, un grupo de amigas afines, pensábamos que eso no es correcto, que hay que ayudar a las compañeras a que piensen, a que se decidan, a que se comprometan, que no sean espectadores de la vida, sino actores, que quieran participar. Pero resulta que el pretexto fue el año 1975, que fue declarado Año Internacional de la Mujer a nivel mundial. Entonces había mucho revuelo, en todas partes del mundo se apoyaba que las mujeres, que esto y que el otro, se apoyaban. Entonces nosotros dijimos, esta es la circunstancia, aprovechemos. Pero por supuesto a nosotros no nos interesaba la visión oficial, sino alternativa. Teníamos otras ideas nosotros íbamos a aprovechar la circunstancia que todo el mundo estaba hablando del Año Internacional de las Mujeres, pero nosotros para organizarnos en otra forma, pero aprovechando las circunstancias. Incluso fue interesante porque, por ejemplo, a nosotros nos dieron apertura. Por ejemplo, en Diario del Mercurio nos dieron que podamos publicar cosas y todo inicialmente. Entonces, pero claro, cuando se fueron dando cuenta de qué es lo que decíamos nosotros, que era una alternativa, no era lo oficial, ya nos cortaron. También participamos en La Voz de Tomebamba con programas radiales semanales, en Radiovisión. En fin, participamos bastante. ¿Y cuáles son esos conceptos que hicieron que se les cierren las puertas, por decir así? Pues, ¿Cómo entendían el feminismo en aquella época? No, lo que pasa es que nosotros, uno con lo que uno está conforme o cuestiona. Y nosotros, el grupo de personas con las que éramos afines, cuestionábamos el sistema. No queríamos parches, sino queríamos cambios fundamentales. Entonces nosotros decíamos, no está de parchecitos así, no, sino que realmente ir al fondo de los problemas, del por qué, y tratar de no remediar, sino solucionar. O sea, no solo es criticar, sino proponer otras cosas. Y por eso es que incluso yo, por ejemplo, bueno, aquí viene una cosita que no sé si convenga, por eso estudié sociología, para tratar de comprender formalmente, científicamente las cosas, no solo de corazón. Pero antes de estudiar sociología, como estaba de profesora, yo qué es lo que hacía como profesora, lo que mis profesores habían hecho conmigo, digamos, los buenos profesores que yo consideraba, yo decía, bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero sentí la necesidad de formarme, entonces yo estudié también pedagogía. Entonces yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, porque sentí la necesidad de, si estaba trabajando como profesora, que me encantaba ser profesora, pero que tenía que responsablemente formar, entonces estudié, y soy licenciada en Ciencias de la Educación, y la sociología estudié antes, pero no me gradué hasta después, porque acabé la carrera, pero estaba en el trabajo y estaba estudiando pedagogía, entonces, bueno, no, me gradué después de muchos años después de haber estudiado la carrera. Usted, como una persona que ha participado en los orígenes del movimiento femenino en Cuenca, ¿qué nos podría contar al respecto? ¿Cómo se dio el proceso? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿O cuáles fueron las limitaciones que tenían? No, sí es bien importante esto, verán. Bueno, primero que nada, el feminismo no es uno. En general se puede decir, el feminismo es un movimiento de mujeres inicialmente, porque hoy en día no es solo de mujeres, pero inicialmente era un movimiento de mujeres. Ahora, dentro del feminismo es un conjunto heterogéneo, diverso, de movimientos. Hay muchos feminismos y hay muchas diferencias, pero quizás la única cosa que les une a todos estos diversos movimientos es que todos quieren que haya una equidad en los derechos de hombres y mujeres, porque realmente por el sistema patriarcal en que hemos vivido y que sigue persistiendo, sin embargo tenemos que no se daba eso en los hechos, digamos, era letra muerta, porque aparentemente sí tenemos derechos y todo, pero no es verdad, no es verdad. Hasta hoy en día se ha avanzado bastante, pero sin embargo no es verdad. Entonces, por eso es que nosotros nos diferenciamos, digamos. Había el revuelo del Año Internacional de la Mujer y la importancia y todo, pero había grandes diferencias entre quienes formábamos estos movimientos feministas. Nosotros, mi grupo, éramos movimiento que cuestionábamos
que proponíamos cambios estructurales profundos, no superficiales, había que hacer rupturas con lo establecido y eso incomodaba, digamos, a lo establecido, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Y desde entonces también pasaba, era de que el gobierno de turno captaba mujeres que se integren en los espacios, pero ¿para qué? Para que no que cambien nada, sino que más vale ayude al proyecto desarrollista del capitalismo, ¿me explico? En cambio nosotros cuestionamos, no, hay que cuestionar, podemos hacer cosas, pero no hacerlas a ciegas, no solo apoyar, sino cuestionar, y si es el bien colectivo, apoyamos, y si no, no, ¿me explico? Si es algo que solo beneficia a unos pocos, estamos contra eso, queremos el bien colectivo. Entonces, y en el movimiento feminista es interesante porque han habido etapas, ha habido, que llaman algunos olas, fases, ¿verdad? Lo primero que se conoce, porque ha habido muchas luchas a través del tiempo, pero ya como movimiento feminista, la primera ola, porque hay tres, la primera ola corresponde a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa es la primera etapa del feminismo. Y en esa primera etapa, la coyuntura era la abolición de la esclavitud. Eso es lo que estaba primando en el medio ambiente. Una cosa interesante que, sin embargo, ahí las mujeres se organizaban, pero había incompatibilidades, porque por un lado habían las señoras, las jóvenes, y por otro lado había las trabajadoras. O sea que las necesidades son diferentes. Desde siempre ha habido diferencias en una sociedad de clases, ¿verdad? Entonces resulta que había mujeres luchando, pero con condiciones diferentes, con incompatibilidades entre ellas, ¿verdad? Pero en esa época, en ese ambiente que les digo, ¿qué es lo que querían? Ellas querían tener acceso a la educación, eso era una cosa importante, también al sufragio, tener derecho a sufragar, y también a tener propiedades, porque era como que el hombre era el dueño de todo, la mujer era subordinada. Entonces en esa época, en esa primera etapa, era como que eso era lo prioritario, ¿verdad? En la segunda etapa, la segunda ola corresponde del feminismo, corresponde desde 1960 a 1990. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Algo interesante. Corresponde a la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó con la guerra? De que los hombres se fueron a luchar y las mujeres tuvieron que ocupar los puestos de los hombres. Entonces la mujer se vio importante pudiendo suplir la falta de mano de obra masculina. Pero cuando ya acabó la guerra, pues los hombres ocuparon los puestos y mujeres nuevamente que vayan a los quehaceres domésticos, a cuidar a los guaguas a servir al marido. Entonces las mujeres, está bien hacer eso, yo no estoy en contra de eso, está bien de que eso es parte de las actividades humanas, ¿verdad? Pero en cambio se quería trabajar, y porque ya trabajaron, me explico, entonces las mujeres en esa época, en la segunda ola, pedían trabajar pero con mejores condiciones, digamos, no de subyugadas, sino que ya estaban reclamando, verán, estamos hablando de 1960 a 1990. Entonces ellas pedían eso. Y también exigían las mujeres que haya más equidad familiar, digamos, porque era la mujer no solo la que llega a trabajar, que también su pareja le ayude, o sea, que ahí todos en la casa, o sea, ya las mujeres ya tenían otra concepción de las cosas como debían ser. Y en la tercera ola, ya la tercera, que es de 1990 hasta la actualidad, ¿verdad? Ahí tenemos que ya hay más conciencia de las mujeres, hay conciencia de su situación y ellas quieren que se penalice el maltrato a la mujer, que se penalice el maltrato a la mujer. También piden que a igual trabajo, igual salario, porque era como que las mujeres estaban relegadas a trabajos secundarios no importantes, ¿verdad? Entonces querían ellas bueno, yo sé que estamos en una sociedad heterogénea, pero igualdad en la desigualdad, en la diversidad, ¿me explico? Porque no es que decimos que todos somos iguales, no, somos diferentes y en buena hora, pero en todo caso todos podemos aportar. Y entonces las mujeres exigimos que haya pues posibilidades de trabajo en buenas condiciones de igualdad, ¿verdad? De igualdad, reconocimiento, no solo que la mujer vale para trabajos menos importantes, sino que según las capacidades, digamos, porque hay capacidades para todos y todos los puestos son importantes, tienen importancia. No es que el trabajo intelectual vale, el del obrero no vale, no, todos valen, todos aportan, pero según las capacidades que cada quien pueda aportar.
pero con reconocimiento, no como porque eres inferior. Entonces, eso, digamos. Entonces nosotros lo que tratamos en el movimiento 8 de marzo, porque esto es importante, verán, volvemos a 1975, resulta que nosotros ahí formamos el movimiento 8 de marzo, porque es el día de que se conmemora a las mujeres, pero parece que quienes estábamos en ese grupo, estábamos personas afines, generalmente mujeres de izquierda revolucionaria, pero resulta que había personas del Partido Comunista, que eran miembros del Partido Comunista. Yo no era, Piedad Moscoso no lo era, pero en todo caso de izquierda revolucionaria. Y parece que a nivel del Partido Comunista habían resuelto internamente, pero eso es cuestiones internas de los partidos, nosotros no sabíamos, ellos habían formado una célula 8 de marzo, en el mismo año, un año antes del 75, en el 1974, ya ellos en el partido habían resuelto de que era importante que las mujeres se organicen, pero eso internamente, lo que los partidos hacen internamente saben solo ellos. Y nosotros aparentemente, el otro grupo de mujeres de izquierda, queríamos reunirnos, pero en todo caso no sabíamos de este antecedente que tenía el Partido Comunista, pero hubo la coincidencia, ahí estuvimos juntas luchando. Entonces, por tratar de que la mujer se integre, se sienta una persona que puede valer, que puede aportar, que es importante. Entonces, tratar de que sea actora de la vida, que contribuya, y no que sea espectadora de la vida o subordinada solamente, sino que aporte con sus capacidades. Eso tratábamos de hacer. Y nosotros, por ejemplo, claro, habíamos mujeres profesionales, pero habían estudiantes, habían amas de casa. Invitamos a campesinos, a obreros, en general a profesores. Invitamos, o sea, era un grupo grande, artesanos, que se integren. Hicimos la invitación a este movimiento, pero los que estábamos en la cabeza éramos personas de izquierda revolucionaria. ¿Y cómo devino el movimiento en el tiempo? Verá, nosotros al comienzo, como les decía, tuvimos apoyo del Mercurio, pero cuando comenzamos a hacer artículos fuertes en que cuestionábamos el sistema y decíamos que, entonces ahí nos fueron cortando, ya no querían que escribamos, entonces ya no nos publicaban. En la radio sí nos permitían un poco más, teníamos un programa semanal de educación popular, política. Nosotros en el movimiento 8 de marzo nos dividimos en comisiones. Por ejemplo, la doctora Piedad Moscoso era médica y profesora también. Yo era médica y profesora. Nos dedicamos al campo de la salud. Teníamos un centro de salud del pueblo en donde dábamos atención médica a personas de escasos recursos, que no era problema tener dinero para hacer atención, les atendíamos con calidad y con calidez, digamos. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso. De manera voluntaria. Voluntariamente. Si nosotros no era nada de ONGs, lo manteníamos con nuestro esfuerzo personal. Lo manteníamos. Incluso a los usuarios, si querían colaborar, porque había que pagar un arriendo, había que gastos, digamos, de mantención, pero si podían pagaban y si no también. O sea, nosotros cubríamos personalmente, no teníamos mucho, pero bueno, en todo caso cubríamos eso. Y habían comisiones, por ejemplo, con los niños, se trabajaba con niños, los pioneros también, con los hijos de las compañeras, de las señoras que estaban cerca de nosotros, de los hijos de las obreras, de los trabajadores. Entonces teníamos los pioneros, hacíamos visitas a las comunidades con una biblioteca ambulante para contarles cuentos y que se relacionen con los libros. Teníamos esa actividad también los fines de semana, y también, aparte del programa radial que teníamos semanal, también teníamos concursos de pintura con los niños. Organizábamos también mesas redondas sobre temas de interés, los derechos jurídicos de las mujeres, pero también nos relacionábamos más allá de las mujeres con las luchas sociales que habían. Entonces apoyábamos a las huelgas, a los paros de los trabajadores, teníamos relaciones con los sindicatos. Incluso el Ministerio de Educación, al comienzo, como había este auge del Año Internacional de las Mujeres, nos apoyaba y permitía que a nuestras mesas redondas acudan delegaciones de colegios. Pero por supuesto, cuando ya fueron viendo que el tinte de que estábamos cuestionadoras
entonces ya no les gustó mucho, entonces ya no daban permiso. O sea, tanto el diario El Mercurio como la Dirección de Educación ya después ya no daban permisos para que vayan a nuestras mesas redondas y a nuestras actividades. Pero inicialmente sí hicieron porque pensaban que no íbamos a cuestionar nada y todo estaba bien, sí. Eso les cuento. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos creciendo y entonces se dio paso en el 76 a la formación del Frente Amplio de Mujeres, porque ya crecimos más. O sea, del movimiento 8 de marzo al movimiento amplio de mujeres. Pero una cosa interesante es que ya crecimos tanto, pero también las personas de izquierda que estábamos ahí, ya habían las subdivisiones. Por ejemplo, el Partido Comunista se dividió y había el Partido Comunista Marxista-Leninista. El Partido Socialista ya tenía unos eran los amarillos, decían, y los otros eran los revolucionarios. El Partido Socialista también teníamos nosotros que el Partido Socialista, el original era el amarillo, y había el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano. Entonces es como que las mismas personas de izquierda comenzaron con incomprensiones, con acusaciones de que quiénes son los revolucionarios, me explico, a cuestionarse. Entonces eso que nos permitió crecer también nos permitió dividirnos. Nos hizo que después nos dividamos porque no, o sea, ya no querían estar juntos, ya no veíamos lo que nos unía, sino que más vale esos sentimientos encontrados porque unos eran revolucionarios, otros eran amarillos. Entonces era como que eso fue problema. Y otra cosa interesante que nos pasó, nosotros de los mismos compañeros de izquierda, al comienzo no nos apoyaban porque ellos pensaban que el feminismo es un movimiento anti-hombres. Y nosotros no, en absoluto. Bueno, claro que en los feminismos de hoy en día, en los movimientos feminismos hay muchas variedades, pero nosotros no, en absoluto. Lo que queríamos era equidad de derechos entre hombres y mujeres, respetándonos mutuamente. Me explico, no era una lucha contra los hombres. Y por supuesto queríamos no solo que las mujeres nos beneficiemos, sino que la sociedad en general. Queríamos un sistema equitativo en general y justo. Entonces, pero los compañeros al comienzo no nos comprendían y decían, estas feministas están contra los hombres. Y no era verdad, no era verdad. Nunca ha sido, por lo menos de nosotros, del movimiento 8 de marzo y del FAM, en absoluto, en absoluto. Hoy en día sé que sí hay grupos que son con esa posición, pero nosotros no era. ¿Y ustedes qué estrategia utilizaron para mantenerse unidas, para continuar en el proceso? Lo que pasa es que los problemas subsisten y no es una lucha fácil, porque la mujer de todas maneras quería, pero tenía temor, ¿me explico? Tenía temor porque era como cuestionar, es una cosa que incomoda, pues digamos, incomoda a las personas, entonces como que no era una lucha fácil, la mujer se decidía, pero se retractaba, o sea, no era una lucha fácil, era una cosa de todos los días. ¿Y usted cree que en la actualidad ha cambiado esa situación? Porque parecería que la mujer tiene como muchos pesos en su vida personal cuando intenta una vida política. Sí, Tiene más cosas pesadas. verá, bueno, la mujer hoy en día tiene la posibilidad de educarse. Claro que hay personas que por las condiciones económicas tienen dificultad porque tiene que subsistir, entonces prioriza el trabajo, si es que lo consigue, ¿me explico? Entonces la situación es dura para todos y para las mujeres mucho más. Pero, por ejemplo, en el trabajo, las mujeres trabajan, pero les condicionan tremendamente a las mujeres en edad fértil para darle un trabajo les comprometen que no se embaracen, porque no quieren dar permisos, por todas las conquistas que han habido, ¿verdad? No quieren, o sea, eso es ser mujer en edad fértil es un obstáculo. Es un obstáculo porque dicen, no, pues aquí va a venir con permiso por maternidad, por lactancia, entonces eso por un lado. Y también, para darte trabajo, ahora incluso te hacen firmar una carta en blanco, porque ya los patronos, los empleadores, ellos no quieren correr riesgo y con cualquier pretexto sacan esa cartita. Si quieres el trabajo tienes que firmar esta hoja en blanco. Y si hay algún problema, entonces bueno, pues ya renunciaste, ahí está la carta, no tienes derecho a exigir nada. Entonces realmente es duro porque las mujeres quieren trabajar, se estudian, las que pueden estudiar, consiguen trabajos, pero están muy condicionadas. Y entonces es una presión muy grande, y porque a pesar de que se ha pedido y se ha luchado porque haya equidad en la familia, que colaboren, no solo el trabajo de la mujer, sino que los compañeros, los hijos, todos colaboren en los quehaceres domésticos, pero es como que hay una tendencia
algunos lo hacen, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, por eso es que es duro para la mujer, encima de eso, tener digamos, posibilidades de comprometerse con las luchas sociales. Es difícil, sí. Y en la actualidad usted ve que los movimientos de mujeres siguen manteniendo ciertas nociones políticas de transformación social o más bien se han funcionalizado. Sí, se han institucionalizado. Hábilmente el gobierno abre las puertas para que trabajen, pero quieren personas que no cuestionen, sino personas que se adapten al sistema, ese proyecto desarrollista del capitalismo. Entonces les cortan las alas y con tal de tener trabajo y se sienten o comen cuento, no se dan cuenta de que están siendo utilizadas, entonces la cuestión es que es tremendo, porque la mujer, la mayor parte de ellas, han sido atrapadas por el sistema, ya no cuestionan, porque si cuestionan le manda sacando. Por ejemplo, a mi amiga, la doctora Piedad Moscoso, ella fue cancelada 3 veces. Era profesora en Manuel Agaraycoa, era en el Manuel J. Calle, y después nos cancelaron a ambas juntas cuando trabajamos en la Jefatura de Salud. Nos cancelaron a ambas por cuestionar. ¿Me explico? Entonces, si no se adaptan, le votan. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces las familias tienen que subsistir, pues. Vivir para poder ser, pero está cortada las alas. Es tremendo eso, es tremendo. Es tremendo. ¿Y usted considera que ese puede ser uno de los retos actuales para las organizaciones de mujeres? El, digamos, desligarles de una posición política transformadora. O sea, permitimos la existencia de movimientos siempre y cuando se funcionalicen, sean adecuados al régimen, pero mientras cuestionen, eso es más bien apartado, es criticado desde la oficialidad. Pero eso es tremendo, digamos, que es la realidad. Eso pasa, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Ahora, claro que yo, por ejemplo, tuve la suerte de alguna manera en la universidad hay un poquito más de ambiente, un poquito más democrático en el sentido que uno puede expresarse mejor. Pero no, en todas partes no hay eso, digamos, más vale, entonces estamos atrapados. Pero yo creo que no tiene sentido la vida si uno se conforma. Tienen que encontrar las maneras de luchar para cuestionar eso y poder salir adelante. Pero es tremendo porque realmente nos tienen atrapadas. E incluso otra cosa importante, verá, tan importante que con el avance de la ciencia hay los trabajos en equipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Un trabajo de equipo es importante, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa científicamente? De que se súper especializa en una cosa y la persona solo está enfocado en su cosita, es parte de algo grande, pero está como aislado. Entonces ahora priman los individualismos. Y eso es tremendo. Entonces ya como que no hay solidaridad. Y ahora con la cuestión del celular y de toda la tecnología que yo sí uso, pero no soy esclava del celular. Pero en todo caso la cuestión es como que estamos cada vez más aislados, más individuales, aislados en la realidad, en la interacción. Ahora, yo pregunto, usted en la larga experiencia que tiene, el Azuay siempre ha sido o ha destacado penosamente por ser un territorio de violencia contra las mujeres y parece que eso no ha variado. Las mujeres siguen experimentando situaciones de violencia, femicidios. ¿Cuáles son, digamos, los papeles actuales que tienen los movimientos en este contexto que parece que no ha variado mucho? Sí, aparentemente tenemos que hay posibilidades mayores para las mujeres, pero no es verdad. En la realidad no es verdad. Estamos llenos de leyes que son letra muerta y de hechos, porque el rato, el que le da trabajo a uno pone las condiciones y uno o acepta, o sea, estamos entrampados, tenemos que ver la manera de poder subsistir sin ser eliminados, pero es difícil, entonces a mí me preocupa mucho, digamos, porque hay veces ya como que se dan por vencidas. La lucha es bien dura, pero es como que la gente joven sobre todo quiere subsistir
y se ve atrapada en esta situación. Entonces, yo creo que ahora por estas condiciones es más difícil todavía, porque se ha perfeccionado la discriminación. Se aparenta una cosa, pero la realidad es otra, y entonces estamos en esta situación que es durísima, durísima. Las conversaciones en el patio nos exponen también a las situaciones del clima. Es hermoso conversar al aire libre. Una última pregunta, tal vez una petición. ¿Qué les diría, qué mensaje les diría a las nuevas generaciones también de mujeres que tienen inquietudes políticas, que están pensando en cuestionar el sistema, que se encuentran con un escenario más complejo? ¿Qué les diría usted? Que es verdad que la situación es difícil, pero no tiene sentido darse por vencido. Hay que encontrar la manera, y una manera de poder conseguir algo es organizándonos. Tenemos que encontrar la salida. Está dificilísimo, estamos contra la pared, pero no nos demos por vencidos, porque si no, entonces es como que no tiene sentido la vida si nos damos por vencidos. Pero es duro, es duro, es duro. Y la única esperanza es no permitir aislarnos, sino unirnos, buscar salidas, organizarnos. Esa es la salida, porque estando dispersos, porque de alguna manera nos tienen en la situación individual y estamos medio aislados. Pero sin embargo, no dejemos que nos aíslen completamente, no perdamos la esperanza, luchemos por organizarnos y por apoyarnos y encontrar la salida. Muchísimas gracias, Cecil, por toda esa charla y ese conocimiento que nos ha compartido. Compartir de experiencias. Compartir experiencias. Sí. Muchas gracias y les invitamos a seguir acompañándonos. Este mes de marzo vamos a tener especiales con mujeres relevantes de la SUAY, mujeres políticas, mujeres intelectuales, mujeres que han luchado por mejores condiciones para todas y todos. Gracias.